para que quede de constancia la grabación. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos acompañan de manera virtual. Bienvenido también, Andrés, a este espacio donde vamos a estar abordando el tema de la profesionalización del DPO, ciertos requisitos y la práctica. Un poco más acá que esta cámara que está pensada para tener alta resolución nos hace zoom, curiosamente. Bueno, yo quisiera presentarles a quienes no han tenido la oportunidad desde Ecuador conocer a Andrés Pumarino. Quizás sí lo conocen si es que son usuarios de LinkedIn. Andrés Pumarino es muy activo en redes sociales. Él es auténticamente un influencer de redes sociales y no son más de 30.000 seguidores, ¿no es cierto? Sí, llevamos 31.000. 31.000 seguidores. Ah, Yo creo que tengo 6.000, creo, o algo así. Entonces yo me siento pequeño al lado de Andrés. Bueno, Andrés Pumarino es abogado chileno, tiene formación tanto jurídica como desde el punto de vista administrativo, cuenta con un MBA y ha tenido experiencia en el sector financiero, en el sector también de la educación superior, también mucho con consultoría. Sí. Y desde hace 2 años tengo yo la fortuna de conocerle. Sí, 2 años. Wow. 2 años. Entonces, yo no solo lo presento como un gran profesional a Andrés, sino también como un querido amigo y mentor. En el 2023, cuando empezó a moverse mucho el tema de protección de datos personales en Latinoamérica, yo decidí moverme entre algunos países y entre ellos Chile. Y curiosamente, la primera interacción que tuvimos con Andrés fue en la planta baja de este edificio donde tenemos la oficina, en el Starbucks de acá. Y hay un podcast en el canal, de hecho, de PDP Expert que lo grabamos con Andrés ahí en el Starbucks. Y algún tiempo después, ahora en 2025, hemos tenido la fortuna de poder contar con él en el programa de profesionalización de DPO de la UID, que estamos también coordinando con PDP Expert, es parte del cuerpo docente. Tenemos la excelente noticia de que, pues, el día de hoy, así recién salido del horno, tenemos la aprobación oficial, la autorización oficial de la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Eso quiere decir que el paquete formativo de la UID se fortalece porque cuenta no solamente con el programa de profesionalización del DPO, que es este de aquí, sino además con la maestría. Eso quiere decir que quien quiere ser profesional en protección de datos personales tiene el programa de profesionalización si quiere seguirlo y puede seguir también la maestría. Y además el programa de profesionalización convalida con 2 materias de la maestría. Así que no solamente pueden salir con la formación específica de DPO, sino con una visión más amplia a través de la maestría que tiene muchísimas horas académicas más, bastantes más, y además es un título de cuarto nivel. Así que es un gusto grande estar Muchas aquí. gracias, Pablo, y qué buen alcance, porque hoy la tendencia a nivel de los planes de formación no solamente es la línea desde el punto de vista de la certificación de título de posgrado, sino que también la posibilidad de articularse profesionalmente en un contexto laboral. Por eso el tema de las microcredenciales en materia de competencias laborales, el tema también de las certificaciones, bien sea requeridas por algún regulador o certificaciones internacionales, como algunas asociaciones de profesionales a nivel mundial. Entiéndase ISACA, Instituto de Auditores Internos, bueno, todo lo que hay en el contexto a nivel global. Bueno, la tendencia va para lo que tú mencionas, es decir, programas de formación que también me habiliten y me reconozcan mis programas, no solamente desde el punto de vista de grado académico, sino que también profesional. Perfecto. Bueno, ahí para ponernos a todos en contexto, quizá tenemos en la audiencia gente de Chile, sería muy interesante ver en el chat desde qué país Sí. nos ven, porque curiosamente en Chile también existe la figura del delegado de protección de datos y creo que es importante tener esa visión porque cada vez más tenemos una economía digitalizada donde las operaciones de las organizaciones no solamente se limitan a un país, sino a varios. Así que yo te diría, Andrés, si nos puedes contar un poco de quién es el DPO en la legislación chilena. Bueno, este delegado de protección de datos nace como una necesidad desde el punto de vista de la gestión e implementación a nivel de lo que es el modelo de cumplimiento, el plan de cumplimiento de prevención de infracción en materia de protección de datos personales. Este DPO tiene una connotación desde el punto de vista de su instalación. A diferencia de lo que está ocurriendo en Ecuador, hay que dar un poco de contexto. Nuestra ley recién entra en plena vigencia el 1 de diciembre del 2026. Por lo tanto, estamos en plena etapa de vacancia de la ley en este periodo de implementación. Muchas compañías están hoy gestionando su puesta en marcha. Otros aún ni siquiera han descubierto la importancia de empezar a trabajar en protección de datos personales. Pero es una realidad que ocurre en Europa, como también ha ocurrido en América Latina, donde las empresas del último semestre comienzan a tomar o darse
cuenta de este contexto. Este DPO, hoy hay una confusión, debo reconocerte que a nivel de Chile las empresas están perdidas. Algunos lo han querido derivar al CISO, al Chief Information Security Officer, como el gerente de ciberseguridad que se haga cargo de esto, pero creemos que desde un punto de vista de la incompetencia es de los roles y responsabilidades que tiene que asumir. Por otra parte, algunos quieren asignarse al área legal, pero el área legal, la pregunta es, ¿tiene las competencias tecnológicas necesarias y adecuadas para abordar el desafío? Legal lo tiene, desde el punto de vista de conocimiento legal, pero desde el punto de vista técnico es donde nos estamos encontrando con alguna brecha de conocimiento a nivel de las organizaciones. Entonces, se produce hoy una situación de quién se hace cargo de este tema. Han habido áreas, como el área de gobierno de datos, en un banco brasileño que opera aquí en Chile, que ha tomado la decisión que el DPO sea el gerente de datos, el Chief Data Officer, que dentro de él esté radicado el tema de protección de datos. Otro banco grande a nivel de retail chileno, que se le considera como una multilatina, operando en varias partes de América Latina, ha considerado un área de business intelligence y dentro de esa área asignarle el área de responsabilidad penal. Pero bien, hoy estamos en una etapa de instalación, viendo las normativas que tú comentas a nivel de lo que la superintendencia ha emitido allá en Ecuador, y lo que me tocó ver hace unos meses, y estuve el año pasado, final del año pasado estuvimos en Quito en un congreso y precisamente pude ver cómo ya venían trabajando en la instalación de la norma, cómo ya venían designando también especialistas, desde el nombramiento incluso del superintendente, con lo que significa presupuesto, equipo. Hoy, para que se hagan la idea, la comisión asesora para instalar la ley de protección de datos ha emitido algunos pronunciamientos sobre los tiempos, la forma y los presupuestos necesarios para implementarla. No es algo fácil a nivel de presupuesto de la nación. Entonces, estamos viviendo una etapa de instalación y estamos mirando buenas prácticas de lo que está ocurriendo afuera. Ecuador, México, que también es otro país que también tiene una norma pronto por venir. El Salvador, que es un país pequeño, pero que permite uno ver qué línea van a seguir a nivel de instalación. Entonces, hay que estar mirando cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las recomendaciones, en lo que los europeos han llamado a este mundo de la ingeniería de la privacidad. Sí, es muy interesante este tema y Andrés ya nos ha anticipado algo de las tendencias que yo le iba a decir, bueno, dinos Chile y dinos la tendencia, nos sacó algo de las tendencias y yo quisiera dejarles algo sobre la mesa, una cuestión que inclusive en la maestría de protección de datos de la UID empezamos a hablar y es el concepto de dato regulado, porque si bien uno dice, bueno, y Chile todavía no tiene una normativa de protección de datos, la tuvo desde el 99, Sí. curiosamente, pero además Chile es el primer caso de Latinoamérica que tiene ley marco de ciberseguridad y luego la ley de protección de datos personales y El Salvador, que fue la dupla, aquí Claro. fue escalonado. Sí. Pero yo te diría, Andrés, que Andrés se desenvuelve como consultor externo. En el anterior evento que tuvimos dos DPOs internos de multinacionales. Con Andrés hemos trabajado con algunas organizaciones, pero yo te diría, Andrés, ¿cómo ves tú la perspectiva práctica de cómo las organizaciones están abordando cuando hay varias normativas? Y eso, para quienes nos ven desde Ecuador, tengamos en cuenta que tenemos proyectos de normativa de seguridad y también de inteligencia artificial, al igual que aquí tenemos un proyecto de inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú que influencia esto en el rol del delegado de protección de datos y la visión que hay en negocio? Efectivamente, que es una muy buena pregunta porque hoy nos hemos encontrado como en empresas que han tenido la tarea o el desafío de subir sus niveles de ciberseguridad, de gestión de seguridad de información. Eso significa de tener un sistema de gestión de seguridad de la información. Y eso involucra y me impacta en la medida en que debo tener algunas condiciones desde el punto de vista de gestión de mis activos de información. Partir por allí es fundamental al minuto de querer entender cómo abordamos este problema. Tienes que pensar que hoy nuestra ley de datos personales de 1999 era pre-Internet masivo. Era una ley sin dientes, sin muelas, sin garras, nada. Era una ley que es simplemente una mera declaración que nuestro país es un data paradise, eso lo tenemos que reconocer. Los call centers, las empresas de marketing digital, uso y abuso del dato, y por lo tanto venía una etapa todavía de cambiar la cultura. Estamos en esa etapa. Y tercero, teníamos un marco regulatorio de ciberseguridad muy débil. Tienes que entender que en Chile somos la cuarta o quinta, el cuarto o quinto país a nivel mundial con la mejor calidad de Internet. Eso nos pone con 4 o 5G, es el estándar a nivel de telecomunicaciones. Estamos cerrando el 2G, el 3G prácticamente se va a tocar. Perdón, el contraste, me parece que ustedes tienen mejor internet que Estados Unidos, ¿no? Así es. Sí, no estamos frente al nivel décimo. El contraste. Sí, El y contraste. que Alemania, y por lo tanto nos coloca, tienes que pensar que los anillos globales, desde el puerto de San Francisco hasta Santiago, a Valparaíso, tenemos conexión directa de Internet. Chile está tirando un cable de fibra óptica desde el puerto de Valparaíso hasta Japón. En este minuto va a llegar a Australia y luego Nueva Zelanda para llegar luego a Japón. Por lo tanto, claro, los niveles de conectividad son muy atractivos. Estamos insertos en una economía digital. Dos,
se nos viene un plan nacional de data center. Para que se hagan una idea, Chile el año pasado, en nuestro país, Microsoft, Sonda, Claro, invirtieron del orden de los 5.100 millones de dólares, 5.100 millones, perdón, redondeando. Pero este año anunció Amazon, solo Amazon va a invertir 4.000 millones de dólares en data center. 4.000 millones de dólares en Solo en data center. ¿Y eso por qué? Por los niveles de conectividad que hay en el país. ¿Eso qué generó? Uno, hay dos polos de inteligencia artificial, uno en la zona norte de Chile y otro en la costa de Valparaíso, donde la mejor calidad de internet ya no está en la capital de Santiago, sino que está en Valparaíso. Hay un gateway que está operando allá en Valparaíso con un grupo de universidades que van a hacer un centro de supercómputo que ya comenzó. De hecho, tengo un par de clientes nuestros que están trabajando en ese centro de supercómputo y que están hoy prácticamente creando líneas de desarrollo para inteligencia artificial. Ahora, este DPO va a tener que asumir el cargo de entender la ley marco de ciberseguridad, la primera en América Latina, norma NIS europea. Norma NIS europea, para que se hagan una idea, entró en vigencia en octubre del 2024, pero en Chile ya teníamos la norma publicada desde abril del 2024, con la puesta en marcha que entró en operaciones en marzo del 2025. Entonces, Se adelantaron los nos europeos. adelantamos a los europeos y eso generó efectivamente hoy un estrés a las compañías. Paralelamente se nos viene la ley de protección de datos y eso significa que tenemos plazo al 1 de diciembre del 2026. Entonces las compañías dicen, ¿por dónde parto? ¿Qué está ocurriendo? Tírale todo el trabajo del DPO al CISO. Y el CISO está haciendo cargo de todo porque claro, hay temas presupuestarios también. Y hay una cosa que es bien importante, porque uno dice, sí, el requisito, hay que saber de sistemas de gestión y hay que saber nivel hardcore. Nosotros con Andrés estamos actualmente operando un grupo empresarial grande del sector energía y el mandato es básicamente implementar un sistema de gestión de la protección de datos personales integrado al sistema de gestión de seguridad de la información. Y eso es una tarea harto compleja porque entonces tenemos un entorno de grupo empresarial que tiene como gran prioridad de punto de valor primero la ley de ciberseguridad y luego sobre eso ir apalancando el tema de protección de datos personales. Así que... Pero sí, hay un factor que está influyendo en eso. Uno, las sanciones por ley marco de ciberseguridad para las empresas que son consideradas estratégicas, porque son operadores de importancia vital, como energía, tienen que pensar que es el doble de las multas en materia de protección de datos. Ejemplo, la multa máxima en materia de protección de datos llega, en protección de datos, estamos hablando de 1,6 millones de dólares, ¿ya? Pero en materia de ley marco de ciberseguridad puede llegar a 4 millones de dólares. Unos 4.100.000 dólares aproximadamente. O sea, duplica para los operadores de importancia vital. Entenderán entonces que para los reguladores, para el regulado, digamos, la responsabilidad es mucho mayor. Pero en materia de protección de datos hay una sanción que están todos mirando las multas que van desde los 6.000 dólares hasta los 1,4 millones de dólares aproximadamente. Es el rango entre leve, grave y gravísima. Pero se le fue una. Que frente a una empresa que reciba 2 o más infracciones gravísimas en protección de datos personales, se produce una suspensión temporal para realizar tratamiento de datos personales por 30 días. Eso es muy importante porque conectando acá con el tema práctico, hemos visto hasta ahora, hay un conocimiento, tiene que haber un conocimiento de otra normativa, tiene que haber un conocimiento de otros puntos de dolor, pero acá está el tema de continuidad de negocio. Sí. Ese es un punto muy importante que tiene que conocer el delegado de protección de datos a la hora también de asesorar. Y diría yo que Chile es muy interesante desde el punto de vista de complejidad regulatoria, porque no solamente se adelantó con este tema de ciberseguridad, sino además se adelantó con el tema de Open Finance, Sí. y también tiene regulación de protección de datos personales dispersa, Sí. lo cual es muy interesante porque Ecuador no tiene esa complejidad normativa, no tiene toda esa cuestión y puede aprender mucho de esa experiencia chilena, ¿no? De cómo abordar esa Y complejidad. de hecho, efectivamente, como lo menciona, ley FinTech, pero partimos con la ley de delito informático. Y el objetivo de la ley de delito informático chilena fue proteger el dato. Anteriormente protegía el hardware. La ley del año 1993 protegía el hardware. Hoy protege al dato con un conjunto de variables. Esa responsabilidad no solamente la hace responsabilidad de persona natural, digamos el actor que intervenga dentro de la comisión del ilícito, sino que también hay responsabilidad penal de persona jurídica. Eso hace entonces que el directorio, el board, también es responsable a nivel de su acción de medidas de debida diligencia y desde el punto de vista de la debida diligencia de las medidas que esté tomando. 3, tienes que pensar que hay una ley FinTech. Quiero hablar primero de ley FinTech, antes que hablar desde el punto de vista de Open Finance. La ley FinTech chilena, que miró al modelo mexicano, luego miró al colombiano, y nos tiramos a regular, teniendo la experiencia de estos dos países, mejorando algunas falencias. Hoy ya lleva algunos años de puesta en marcha y se encuentra en pleno proceso, donde tenemos más de 303
empresas fintech operando en Chile, intermediarias de dinero, desde el punto de vista de intermediación de activos digitales, empresas que vienen del sector también, proveedores de servicios para estas compañías. Cuatro, nos encontramos con la instalación también de un conjunto de marcos normativos sectoriales que están hoy actualizándose. Muchas de nuestras normas venían de finales de los 90 y han pervivido durante todo el siglo XXI y han tenido que ajustarse. Y producto de diversos escenarios, tanto regulatorios como también a nivel de cumplimiento, estamos llevándonos hoy que tenemos que modificar normas en el sector financiero bancario, normas en el sector salud, normas en lo que es pensiones, en fin, todos esos actores están hoy modificando y actualizando sus normas sectoriales. Y para poner la guinda de la torta, las leyes, tanto de protección de datos como de ciberseguridad, hacen referencia de manera indirecta a estándares. Buenos estándares, ¿como cuáles? Uno, la norma chilena la toma de la norma NIS. La norma NIS toma de la ISO 27001. La ley de protección de datos es GDPR, y GDPR se traduce en 27701. Entonces comenzamos a entender que ese DPO, ese personaje que interviene, tiene que tener también este conocimiento a nivel de estándar y buenas prácticas. Quisiera traer acá, como asentando el sable a tierra hacia la realidad ecuatoriana, teniendo en cuenta que el tópico de acá va a ser también los requisitos, que bueno, la normativa de protección de datos ecuatoriana, el marco regulatorio, me refiero no solamente a la ley, no está primero la ley, ok, tiene que haber un DPO obligatorio en ciertas ocasiones, en Chile en cambio Facultativo. es facultativo completamente. Pero se que facultativo con engaño. Sí, porque está la picardía del legislador que nos dice, sí, no, es facultativo, téngalo. Pero si usted no quiere que le apliquemos una multa de 100% y se la reduzcamos, Voy a silenciarle aquí a alguien que está sí, con el micrófono prendido. Ya. Entonces es facultativo desde el punto de vista que sí, puede, usted quiere, lo hace o no lo hace. Pero si no lo tiene y infringe, yo le tengo que aplicar el 100% de la multa. Sí. Entonces se produce un escenario donde... incentivos. Sí, yo te diría que es propio de la realidad latina. Sí, pero no. Ajá, sí, pero no lo haga, no lo haga, pero yo le voy a costar la multa igual. Entonces es con suerte de engaño. Entonces es mejor entender que para el directorio nos encontremos con el escenario en el que comprenda que esto es una realidad que tiene que hacerlo sí o sí. Y así se lo estoy haciendo ver a los miembros de empresas públicas y privadas. Sí, y justamente conectando con estos otros, nosotros tenemos una particularidad muy interesante en los requisitos que tiene que cumplir a nivel de desempeño de funciones del delegado de protección de datos en Ecuador. Nuestra normativa hace referencia a que el delegado asesora y supervisa, asesora sobre la normativa, pero también asesora sobre la gestión de riesgos, lo cual es muy curioso porque es una asesoría mandatoria. En el RGPD no es mandatorio, en el RGPD es facultativa solamente para la evaluación de riesgo. Así que el delegado de protección de datos ecuatoriano además tiene que saber fuertemente, no solo normativa, sino gestión del riesgo. Y eso es bastante particular porque nos muestra que en la práctica nosotros tenemos que saber mucho de la normativa local, DPO chileno, DPO ecuatoriano, pero además estos estándares y mejores prácticas que inclusive a nivel de gestión de riesgo de derechos y libertades son escasos. Yo te preguntaría ahí, Andrés, ¿cómo ves tú esas impresiones que hay de quienes están empezando a verse como posible carrera profesional, ser DPO, desde el lado del perfil técnico y desde el lado del perfil legal? ¿Cómo lo ves tú? Es una oportunidad interesantísima en el desarrollo incluso hoy de las verticales laborales que están apareciendo. Estamos viendo que en el caso chileno estamos viendo una sobresaturación de abogados que para un mercado nacional que tenemos del orden de los 45.000, 50.000 abogados, tienen que pensar que España con 40 y algo millones, 43, 44 millones de habitantes, ya tiene 50.000 abogados. Chile con 20 millones tiene casi 50.000. Entonces hay una sobrepoblación de abogados. Levantamos una piedra y ya aparece un abogado. En cambio, desde el punto de vista de los ingenieros, me he encontrado con que, claro, faltan ingenieros que entren a este mundo y también auditores. Los auditores también tienen un desafío, pero ahí tienen también las casas de estudio de educación superior de entregarle las competencias del mundo digital. Está muy pensado en la auditoría financiera, pero el auditor interno, el auditor que tiene que entender estos conceptos, también adquiere esas competencias. Entonces debemos identificar que hay hoy una oportunidad laboral de crecimiento. Eso es no solamente para Chile, también la van a tener en Ecuador, como va a ocurrir en México, y además hay que tener una mirada global. Y en Colombia recién sacaron nuevamente, a reactivar un proyecto de ley donde va a haber el oficial, y diría que hay una oportunidad laboral inclusive con una experiencia internacional. Y ahí yo diría palpablemente, nosotros al menos desde FDP Expert y yo a nivel personal, la he percibido y por eso nuestro interés desde la UID es de dar esa visión regional.
Porque, por ejemplo, nosotros sí podríamos como ecuatorianos o como chilenos ir a ejercer hacia Europa, pero lo muy interesante es cómo en Latinoamérica hay oportunidades laborales bastante interesantes en relación al mundo de la protección de datos personales, ya no solo en Ecuador, sino también en Oiga, Chile. y tenemos además una cosa en particular entre Chile y Ecuador. Tenemos un tratado internacional que permite que el título de abogado en Chile o en Ecuador sea revalidado sin mayor exigencia. Para los abogados. Para Ok. los abogados. Así que Nota, nota, hay una nota importante. oportunidad allí desde el punto de vista de lo que es la movilidad laboral, que es algo que también hoy se está dando cada vez con mayor frecuencia, incluso con este tema de los, a nivel de los trabajadores digitales que están hoy conectados, puede estar conectado y trabajando a cualquier lugar. Entonces, efectivamente, hoy es una realidad. Y dos, te diría que una de las líneas o caminos que hay que seguir es el mundo de las certificaciones, porque claro, el título es reconocido en un país, pero una certificación dada por un organismo internacional es válido a nivel mundial. Sí, y yo le juntaría eso también con las competencias prácticas y diría igualmente con la visión local. Una de las cosas que me llamó a mí la atención, y Mm. aquí quisiera yo también que compartir un poco la impresión chilenizada, que a mí me dicen que estoy un poco chilenizado, que cuando yo llegué acá, yo llegué aquí por suerte, digamos, entre comillas, en las fiestas patrias. Entonces yo no sabía que eran las fiestas patrias, llegué a las fiestas patrias, hay una muy bonita inmersión. Y yo le tengo mucha cercanía al sector financiero y yo no conocía toda la influencia que ha tenido a nivel social el sector financiero acá con Piñera y los Piñera Boys, los Chicago Boys. O Chicago sea, Boys. es una cuestión que parece poca cosa, pero en la práctica, si uno quiere tener una visión regional en el tema de protección de datos y también inclusive local, tiene que respetar mucho y valorar mucho la experiencia internacional, pero también saber que la mirada es local. Por ejemplo, nosotros, yo hablando nosotros como PDP Expert, nosotros tenemos experiencia en implementar sistemas de gestión, pero aquí lo que nos demandan pedir, el mercado pide, quiero un modelo de prevención de infracciones. La primera vez que yo escuché eso, dije, bueno, ¿y qué carajo es un modelo de prevención de infracciones? Y la cuestión es que es el primo hermano del Sí. modelo de prevención de delitos que es un hijo de las auditorías de control financiero. Por eso hice referencia a Piñera y por eso hice referencia al contexto histórico, porque cuando yo empecé a desarrollarme profesionalmente como consultor más acá, una cosa que me llamó la atención como consultor internacional y también como proyectándome a una función de delegado de protección de datos regional es no puedo no saber el contexto del país y por qué sale el foco a control financiero y de ahí ese marco de control que se plasma en el modelo de prevención de delitos que tiene su primo hermano en el modelo de prevención de infracciones. Sí, ahora, esa exigencia del modelo de prevención del delito nace en Chile el año 2009 como una exigencia que le pone o le impone la OECD a Chile para poder subir de categoría y entrar a este club de países en vía de desarrollo, de países desarrollados. Y le dice, si usted quiere estar aquí, no solamente la responsabilidad penal es de las personas naturales, sino que también de las personas jurídicas. Y personas jurídicas con o sin fines de lucro, no distingue. Y por lo tanto, te quedas en esa situación de particular. Luego comienzan a imponerse estas variables desde el punto de vista de exigencia financiera. Veníamos también con la implementación de normas SOX, Sarbanes-Oxley, a nivel de los casos Enron y WorldCom desde el año 2001, que también fueron y traen capítulos en temas de seguridad de la información, temas de gestión de riesgo. Todo eso también repercuta a nivel nacional. ¿Por qué? Chile es una de las 10 economías, bueno, no era, hoy ha ido bajando, pero es una de las economías que es abierta al mercado, tiene más de 40 tratados de libre comercio, tiene más de 20 y tantos tratados de doble tributación, y eso hace que haya una economía de mucha relación desde el punto de vista de Y el apertura. pasaporte chileno, ¿ah? Que puede entrar a muchos países, además. Creo Sí. que es el que más puede de Latinoamérica. Así es uno de los países que tiene mejor reconocimiento afuera, hasta los minutos, vamos a ver, pero desde el punto de vista de lo que es gestión, efectivamente hoy nos ponen es una economía pequeña, pero es un laboratorio, y es un laboratorio que están casi todas las marcas de vehículos del mundo, están casi todos los proveedores de celulares del mundo, están casi todas las empresas, incluso farmacéuticas a nivel mundial, vienen a instalarse operando o vendiendo sus productos. Eso hace entonces que seamos una economía abierta para recibir, para desarrollar proyectos y también se ha avanzado mucho en lo que estamos conversando, economía digital. Desarrollar una economía digital obliga también a desarrollar talento, entender la importancia del dato, entender las medidas de ciberseguridad que debemos adoptar para ser actores. De hecho, hay un tratado internacional que permite evitar la doble tributación entre Chile, Singapur, Nueva Zelanda, de tal manera, Malasia, de tal manera de generar acciones desde el punto de vista de generar vínculos comerciales y también lo mismo mirando hacia Europa. Europa está imponiendo algunas condiciones. Por eso Chile se vio presionado incluso para
en su ley de protección de datos avanzar para entrar al mercado digital europeo, cosa que hoy lo tenemos pendiente. A nivel latinoamericano, el problema que nos encontramos es que hay una dispersión regulatoria, a diferencia que está el GDPR en Europa. América Latina tiene distintas variables. Con Pablo hemos estado en algunos casos con algunos clientes de México que nos han solicitado implementar un modelo más robusto para su presencia en 12 países. Eso está difícil desde el punto de vista de la visión latinoamericana. Sí, y esa cuestión yo le conectaría, porque ya hemos visto hasta ahora, bueno, el delegado es un asesor jurídico de la parte de riesgo, pero luego el reglamento nos trae, puede haber otras funciones, el reglamento de la ley, y luego el reglamento del DPO nos dice, pero esas funciones no pueden ser sino solamente asesoría, pero el de profesionalización nos dice, tiene que saber de un montón de temas. Y esto yo lo veo con el hecho de, ok, tenemos que saber la realidad del país, la legislación del país, de marcos internacionales, pero yo diría también de cuestiones de gestión. Pensando, por ejemplo, en casos prácticos que nosotros hemos tenido acompañando organizaciones, el delegado de protección de datos, aún siendo simplemente un consultor, tiene que responder, bueno, así se ve tu obligación en la práctica, en un producto específico, pero también en un modelo operativo específico. Una de las cosas que es muy interesante en el tema de la práctica del delegado de protección de datos es entender los diferentes modelos de organizaciones que hay. Fíjate que nosotros hemos tenido empresas del sector de energía que es de generación, distribución y transmisión de energía y que a veces simplemente generan empresas que solo es por un tema regulatorio sectorial, pero también grupos financieros, sí, pero también otros que son holdings que tienen empresas que no compiten entre ellas o que sí compiten entre ellas. Y esos modelos que existen, obviamente, en Ecuador y acá, y tienen un impacto en el modelo de protección de datos. ¿Cómo ves tú que el delegado de protección de datos debería profesionalizarse, no solo en saber el sistema de gestión, sino saber cómo se gestionan organizaciones? Sí, uno de los elementos, una competencia basal en esto es el que ese delegado, además de los conocimientos técnicos o específicos, es tener seniority. ¿Y qué significa el seniority para mí? Con los americanos lo entienden desde el punto de vista de esa capacidad de ir a sentarse a conversar con el gerente general, conversar o entrar directamente al board o al directorio, conversar con los gerentes de área. Eso es vital, porque efectivamente tiene que tener un rol de empoderamiento. De lo contrario, terminará siendo un actor que no esté siendo validado dentro de la organización. Por lo tanto, su rol es su posicionamiento dentro de la compañía. A veces, más que el know-how, es el know-who. A ver, ¿quién debo golpearle la puerta? Y eso es vital en un contexto de este tipo de organizaciones que a veces se los DPO. La ley chilena, en el caso del delegado, trae una característica. Podemos nombrar un DPO ¿ustedes le llaman RUT o RUC? El RUC, el rol de identificación tributaria, por empresa, o puedes tener un solo delegado de protección de datos para un holding, según las definiciones que da la ley chilena de sociedad anónima, y por lo tanto podrías tener uno solo, pero responsabilizado de varias empresas particulares. Ahora, para este caso particular, si una persona asume ese rol, yo le recomendaría que se proteja el hígado, el páncreas, porque la cantidad de estrés por manejar tantas empresas que están dentro de un conglomerado tiene sus riesgos y sus exigencias. Ecuador también lo tiene con la diferencia de que Chile expresamente dice, puede, sí, solo sí, tiene un marco de gestión integral entre ellos. Sí. Y eso es algo que quizá, si aquí tenemos delegados de protección de datos o aspirantes a delegados de protección de datos a grupos empresariales o multinacionales, es algo que quizá no nos habían planteado antes en la práctica, porque no solamente es una necesidad regulatoria en Chile, sino que es una necesidad práctica, un marco de gobernanza común de la protección de datos personales. Y lo que ha referido acá Andrés, de este tema de la práctica de saber de gestión organizacional, de comunicación, de gestión del cambio, que son tal vez nombres técnicos de las cosas que tú has referido, son cosas que justamente nos trae, sí, los requisitos de la superintendencia, entre comillas, pero sobre todo la práctica. Sí. Y es una cosa que hemos querido con mucho cariño con la UID traer hacia nuestro programa de profesionalización, que les dejamos ahí la sorpresa que vamos a sortear una beca y de hecho vamos a hacerlo al final, vamos a sortear una beca y también vamos a sortear un descuento para los que están aquí presencialmente en Chile o quieren conectarse virtualmente, ahí Andrés lo dirá, para un curso que tenemos la próxima semana, es híbrido, o sea, es presencial y virtual, Sí. sobre el modelo de prevención de infracciones chileno. Entonces vamos a tener esas dos cosas. Volviendo, cable a tierra, el programa de profesionalización de DPO de la UID
Trae un apartado que es como el wishlist de lo que a mí me hubiera gustado cuando hace tiempo yo, sin saberlo, ¿ah? Y empecé a seguir cursos de temas de protección de datos a través de instituciones Ujú. de Chile. Después puse una maestría sobre el RGPD. Yo hubiera querido, me hubiera sido mucho más útil que alguien que está todo el día 24/7, entre comillas 24/7, en empresa me diera esas facilidades de los insumos de cómo hacer la parte de gobierno corporativo, cómo hacer gestión de la protección de datos personales, gestión organizacional de la protección de datos personales, cómo hacer gestión del cambio, cómo hacer diseño de productos. Y ese bloque lo hemos añadido como algo que no es simplemente un accesorio tipo de algodón de azúcar, como decir, no, hay que ser, con todo respeto, ¿no? Hay que ser innovador, sino ¿qué es ese hard Ujú. skill en un sentido muy poco técnico, de esas cosas robustas que cuando uno está ahí, pues, a ver, DPO, dígame cómo hacer, resuelva. Obviamente el DPO en Ecuador no puede ejecutar, pero resuelva, Sí, pero resuelva. Y eso es algo que creo que hemos traído acá, Andrés. sí, de hecho quiero agregarte algo a lo que estás diciendo. El promedio de edad, según Forbes, la revista de economía, en Estados Unidos, más del 60% de los directores de empresas tiene sobre 63 años. ¿Ok? Eso ténganlo presente. Segundo, en Chile, cifras de la Comisión de Mercado Financiero, el 65% de los directores de empresas que cotizan en bolsa en Chile tienen más de 60 años. No quiero caer en el edadismo, que es la discriminación por edad, pero quiero que entiendan estas variables. ¿Eso qué significa? Desconozco los números en Ecuador, pero a lo mejor podemos buscar por allí. Pero, ¿esto qué significa? Que hay un problema de brecha desde el punto de vista de la operación que tienen los gerentes y las líneas que deben del gerente y el directorio, el board. El board está en el Olimpo y probablemente para ellos es poco conocido o de poco entendimiento lo que está pasando a nivel de la operación del día a día. Estos temas les resultan muy complejos. Estuve hace unas semanas atrás en un directorio, exponiendo un directorio de un banco chileno con operación en Chile, Perú, también en Estados Unidos tienen dos bancos allá comprados, y que efectivamente estos temas les resultan muy nuevos. Y eso significa que tenemos que hacer una concientización frente a ese directorio. También tenemos que traerlo a capacitar en temas de datos, a capacitarlos en temas de riesgo, capacitarlos de riesgo, probablemente el riesgo financiero lo manejan muy bien, pero en el mundo de los riesgos no financieros es donde tienen su debilidad. De hecho, acá en Chile, la Comisión de Mercado Financiero, la CMF, que es una réplica de la SEC, la Stock Exchange americana de Nueva York, lo que hace simplemente la ley chilena fue crear un comité colegiado y no teniendo un solo superintendente, hay una comisión, por eso Comisión de Mercado para Mercado Financiero, tiene una resolución, la norma de carácter general 385, que lo que hace es preguntarle, señor director de empresa, a las 220 directores que hay en nuestro país de grandes compañías, eh, ¿cuándo fue la última vez que tomó un curso de riesgo? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algún curso en materia de estándares ISO 27001, 14001? ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió una capacitación? Y no más del 35 o 40% de los directores de empresas reconocen haber recibido capacitaciones. Entonces tienes un desafío de ese DPO que tiene que entrar a capacitar, a entrenar, a explicarle cosas que pueden transmitirle a estos directores, pero puede ser que le estés hablando en chino. Entonces, como me dijo un amigo que es el director de un grupo más grande acá en Chile, el grupo Angelini, que tiene petrolera, tiene compañía de pesca, todo lo que son empresas de gasolineras, también electrolineras, muchas electrolineras. Bueno, hay que tener cuidado con el lenguaje. El lenguaje construye realidad y el lenguaje construye tu problema. Por ejemplo, una de las palabras que está prohibida mencionar en el Word es la palabra vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque comienzan a gritar el directorio de asustarse de los riesgos, los problemas, creen que se están haciendo o tienen posibilidad de ser ciberatacados. Bueno, también el DPO tiene que saber manejar un lenguaje. Y un lenguaje que tenga empatía y que entienda qué le va a transmitir. Si lo explica con peras y manzanas a ese miembro del directorio, tiene que hacerlo de una manera que sea entendible, con competencias técnicas, pero no abusar de lo técnico, porque el lenguaje construye realidad y tenemos que tener cuidado. El desafío que tienen es construir puentes, un puente de comunicación entre lo legal y lo técnico, entre la alta dirección, el directorio, y la alta gerencia. Hay que construir esos puentes de tal manera que, uno, puedas posicionar el tema. Dos,
puedas construir también un presupuesto, porque depende de esa forma en que vendes tu proyecto de DPO, tu proyecto a nivel de capacitación, de concientización, tu plan a nivel de coordinación con las otras unidades, dependerá también el presupuesto que te puedan dar. De lo contrario, terminarás relegado en un cubículo en alguna esquina de alguna oficina, y eso no puede ocurrir. Tenemos que ser conscientes de que hoy las capacidades de venta de cada uno de ustedes que aspira o ya es un DPO, tiene que entender que tiene que desarrollar también las soft skills, que hablan mucho los australianos. Sí, y de hecho, esa sección, ese módulo tan querido que tenemos ahí de esas habilidades, incluye algo que también, o sea, ahí yo con Humberto, que le tengo mucho aprecio, un día me senté a que revise algunas cosas, yo también puse ahí mi wishlist. Eh, Tenemos un módulo que es uno raro, ¿ya? Nadie tiene ese. Y yo estoy seguro que nadie lo tiene porque yo he visto de otras páginas de Otra parte. información. Ajá. Ajá. Y yo no he visto nada así semejante, ¿no? Es el módulo de delegado de protección de datos como servicio. La protección de datos personales como giro de negocio. Nosotros somos delegados de protección de datos externos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo funciona nuestro día a día? ¿Cómo funciona también desde cómo cobramos? Una de las cosas que creo que es sumamente interesante, sí, de los requisitos, que puede ser delegado de protección de datos externo, pero, ¿y cómo cobras? ¿Cómo se ve la práctica? ¿Cómo tú operas? Creo que esas son cosas bien interesantes porque, de hecho, ahí tenemos algunas lecciones nosotros desde el punto de vista ya medio comercial. Así que yo quisiera escuchar un poco tus perspectivas Sí, de eso. es un gran tema y le estamos dando vuelta. Y estuve leyendo un paper de una universidad española sobre la responsabilidad penal de los oficiales de cumplimiento. Voy a partir desde allí. Porque originalmente, en un principio, se entendía que, y en Chile no hay responsabilidad penal de los oficiales de cumplimiento. Este delegado de protección de datos, al ser primo hermano, como bien dices tú, de este delegado de protección de datos, el oficial de cumplimiento, nos obliga y nos pone una condición desde el punto de vista de gestión y, por lo tanto, de responsabilidad. Pero responsabilidad no desde el punto de vista penal, por ahora no, responsabilidad civil. Al ser parte de la empresa, esa responsabilidad no la voy a tener. Si la empresa tiene también un nivel de responsabilidad de culpa incontratando, es decir, tenemos algunos conceptos en derecho laboral y desde el punto de vista de responsabilidad, en que yo, empresa, contrato un DPO, pero lo contrato dentro de la compañía, yo, por haberlo contratado, soy responsable. Es materia laboral. Pero si es externo, estaremos sujetos a las obligaciones del contrato y estaremos sujetos a niveles de responsabilidad civil. Entonces, Veamos qué nos vamos dice. cerca de eso, a asumir responsabilidad. Veo que ya están llegando algunas preguntas. Sí, de hecho, deberíamos pasar ya por ahí algunas preguntas porque, bueno, sí tenemos algo de margen de tiempo porque vamos a tener también eso, pero ahí, lastimosamente, mi segunda pantalla no es táctil. De hecho, ahí voy a dejar de compartir pantalla a ver si es que ahí voy a moverle hacia acá que nos va a hacer un poco más natural la interacción porque vamos a ver hacia allá las preguntas. Así que ahora voy a hacer un repaso más o menos de lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado que hay tendencias regionales en temas de protección de datos personales, que uno tiene que tener una mirada regional y local del tema de protección de datos que involucra la normativa, que involucra el tema de cultura, la cultura corporativa, los estándares y mejores prácticas, que también implica que nosotros traigamos hard skills, soft skills, Así es. que entendamos incluso cómo armar un giro de negocio, el tema de protección de datos, porque quizá muchos de ustedes están interesados en ser delegados de protección de datos externos. Y así hay una serie de cosas, y acá nos hacen una pregunta maravillosa que dice, ¿cuánto debería ganar un DPO para una institución pública o una empresa pública en Ecuador? Es una pregunta compleja, diría yo, porque depende también mucho del mercado. Te iba a decir lo mismo, porque la realidad ecuatoriana es distinta a la mexicana distinta a la chilena. Ahí tenemos distintas realidades. Pero, ¿qué está pasando en Chile? Me estoy encontrando con empresas que nombran a alguien del equipo legal y que tiene conocimiento y capacidades técnicas, lo nombran con DPO. Un amigo que fue nombrado dentro de un banco grande, el segundo banco de Chile. Y claro, veo que dentro de sus habilidades conoce mucho del tema regulatorio tecnológico, pero me comentaba, resulta que el tema técnico le está quedando grande dentro de este banco tan grande. Y su renta es bastante alta, estamos hablando que es el banco que tiene el 24% del mercado nacional en Chile.
Entonces el desafío allí es un tema, no solamente por lo legal, sino también los niveles técnicos. Una renta acá en Chile de un DPO, no estamos encontrando con renta, puede ser un número muy fuerte, pero $3.000 a $4.000 aproximadamente es lo que estamos encontrando. Sí. Los ISOs en Chile están del orden de los $4.000 a $6.000, $8.000, dependiendo por segmento del tamaño, grado de magnitud y niveles de responsabilidad. Hay que tener en cuenta ahí, tal vez para quienes nos escuchan desde Ecuador, que si bien es cierto suena más, el costo de vida acá en Santiago es mayor. O sea, es No estás sufriendo todos los días, me dice. no, no sufro tanto, la verdad, gracias a Dios no tanto, pero uno nota la diferencia Sí. porque para ponerlo, digamos, en palabras un poco más de foro ecuatoriano de a pie, uno puede ver el contraste de que un almuerzo aquí te puede costar unos $7, $8, y en Ecuador uno encuentra un almuerzo así medio bien, Claro. $3, $4. Sí. Se nota la diferencia. Digo un almuerzo, no un almuerzo así en un hotel exclusivo, no, no, un almuerzo No, así. por persona. Ajá, por Sí. persona. Entonces, eso ayuda a uno a entender esto. Depende también en el caso de Ecuador del tema de presupuestos en el sector público, no es tan sencillo esa parte, entonces ahí sí que la banda salarial variaría bastante, ¿no? Variaría Sí, y en el bastante. caso chileno estamos recién en el desarrollo en el sector público. Estamos viendo que uno, lo vimos a nivel de los responsables de ciberseguridad, los organismos públicos tienen que nombrar responsables de ciberseguridad y está en una banda un poco menor del sector privado, estamos hablando de unos $2.000 aproximadamente, y desde el punto de vista de lo que es nombramiento de DPO, está en esa fase de identificación, cuantificación y de responsabilidad. Las empresas recién van a la próxima ley de presupuesto del próximo año 2026, podemos ir encontrando algunos desafíos a nivel de impuestos, de Perfecto. propuestas. Quisiera igualmente invitarles a que hagan más preguntas ahí en el chat si tienen alguna cosa que les gustaría aprender, abordar, consultar. Sería muy interesante aprovechar acá la experiencia de Andrés a nivel del mercado chileno y también de otros mercados e igualmente pues traer hacia abajo esas ideas. Mientras tanto, pues ahí le pido al equipo de Backstage que esté listo para poder comenzar con la cuestión de este sorteo del programa, que como les digo, estamos bastante contentos porque recibir esta aprobación de la superintendencia es algo que significa para nosotros mucho, porque hemos trabajado bastante por ello y también porque aunque pareciera fácil, no fue tan fácil. ¿Ah? Por ahí nos hicieron algunas observaciones y todo eso, No, pero los desafíos ser el primero, eso es sí, una sí, realidad. de los primeros. No somos el primer programa, somos, sí, en la OID el primer consolidado que tiene algo sui generis, ¿no? Ujú. Todos tienen su programa de profesionalización que es chiquito, 80. El nuestro es el de profesionalización es de 150, que ya está por encima de la media, y está la maestría. Claro, Entonces, claro. es el primero, en eso sí, Sí. la maestría es pionera. Pero veo que no hay dudas, no sé si fuimos demasiadísimo claros. Por acá nos dicen cómo presentar a las altas direcciones que el DPO no puede ejecutar y por tanto se necesita un equipo que ejecute, lo que puede significar costos asociados a la contratación del DPO profesional especializado en privacidad y protección de datos. Ah, Esto es bien ¿verdad? interesante Sí. porque en Ecuador nos salió la bomba recién de la superintendencia, ¿no? Que y ahí el mercado es el rey, uno diría. ¿En qué sentido el mercado es el rey? Que el mercado decidió que quería contratar DPOs que sean un outsourceo de procesos de protección de datos personales y lo decidió así y el cliente quería que uno como delegado de protección de datos externo Ya. hiciera todo, desde llevar el registro de actividades de tratamiento hasta reportarle al directorio. Todo, completamente todo. Llega la superintendencia y nos dice, mira, no puede hacer esto el delegado porque es una cuestión de conflicto de interés, entonces sí puedes contratar el soporte externo, sí puedes tener a alguien que te acompañe, pero el delegado tiene que hacer otras cosas. Mm. Entonces ahí la cuestión es, ¿cómo le presentamos? Yo te diría a ti, Andrés, ¿cómo le presentamos al directorio de, mira, tienes que tener un delegado que te diga cómo hacer y ya alguien que esté ahí en mano de obra? De hecho, me ha pasado, incluso uno de los temas que hoy está ocurriendo, y unos temas que también se los comento, en las empresas chilenas, hoy hay una importante, y hay una preocupación, hay una toma de conciencia respecto del valor del dato. Pero esto es algo incipiente. Estaba capacitando al directorio de otra empresa de una zona franca aquí de Chile, y lo que le planteé fue el desafío que tienen es que en los próximos 5 años
uno de los activos más importantes que tienen las empresas son el dato. Y tenemos que dejar de utilizar el dato simplemente como un elemento de recuento y de almacenamiento de información, sino que hay que saber explotar el dato. Y muchas compañías hoy no están usando productivamente el dato. Preparando una columna que va a salir pronto en mi LinkedIn dentro de estos días, eh, un informe de MIT, del Instituto de Massachusetts Institute of Technology, plantea de que prácticamente un 35%, solo un 35% de los proyectos de gobierno de datos llegan a éxito. ¿Y por qué? Porque se caen en materia de temas de la calidad de la data, se caen porque no hay apoyo de la alta gerencia, se caen porque no hay un liderazgo adecuado para la puesta en marcha de esos proyectos. Me llamó mucho la atención porque, ¿cuál es la iniciativa? Que detrás de los temas de gobierno de datos luego escalan a proyectos de inteligencia artificial. Entonces, los proyectos de ciencia de datos o de gobierno de datos y también desde el punto de vista a nivel de inteligencia artificial. Si no tengo data de calidad, no tengo data bien adecuada, no voy a poder implementar ninguna otra iniciativa. Acá en Chile han habido mineras que han cerrado el área de gobierno de datos porque creían que iban a producir más cobre. Pero no entienden, el directorio no comprende cuál es el alcance o la importancia de eso. Eso es una realidad local. Y cuando me acuerdo de hacer una pregunta en un programa que hago clases, me encontré con varios alumnos que eran ex trabajadores de esa compañía y los profes que nos cortaron y cerraron el área de gobierno de datos porque una jefatura vendió algo que no correspondía. Cuidado con vender humo. Cuidado con vender humo al directorio. El directorio pasa la cuenta y puede ocurrir que después un desastre frente a una implementación de un proyecto de datos te puede generar problemas. Tres, hay que tener en consideración de que una propuesta de gobierno de datos requiere requiere una parte desde el punto de vista de cumplimiento normativo. Y esa es la implementación. Y ahí tiene el rol del DPO. Y el DPO también puede ser un artífice en la articulación también con el gerente de gobierno de datos, el Chief Data Officer. Y estas son las decisiones hoy en que tenemos que pasar de la metodología que yo le llamo, en algunas del sector público o empresas privadas, hay metodologías que se usan llamadas APL, a puro lápiz, y otros que están pasando a metodología APE, a puro Excel. Tenemos que dejar atrás esa cultura para entrar a una toma de decisiones donde tengamos plataformas estructuradas, se haga gobierno y gestión de los datos y que nos permiten tomar de manera más eficiente esas decisiones. Esta tarea también la tiene el DPO de concientizar a la alta dirección. Yo creo que me encanta lo que tú has referido por el hecho de la conexión que tiene con la parte de gobierno de datos, porque cómo uno puede vender este tema o puede visibilizar este tema es que básicamente la protección de datos personales exige un esquema de gestión sofisticado, tanto desde el punto de vista de controles aplicados respecto de procesos y el manejo de información en procesos, como la parte de gobierno de datos, que son dos cosas bien interesantes. Y una de las cosas que he estado reflexionando yo mucho ahora es que nosotros en el marco de nuestros clientes tenemos desde entidades del sector financiero hasta de energía, seguridad física, Claro. Farma, turismo. Claro. Entonces, parece poca cosa este tema de cómo se hace en la práctica la protección de datos, pero algunos tienen la visión del data owner, que es gobierno de datos, y otro lo tienen en cambio más fuerte al dueño del proceso. Así No es. es que estos otros no le tengan al dueño del proceso, solo que han migrado su visión y en la práctica, cuando uno quiere vender el tema de protección de datos, no le van a dar presupuesto, Así es. a menos que visibilice que se necesita un marco de gestión de la organización, porque el problema que tienen las organizaciones de ahora es que no gestionan sus riesgos en general, no saben qué datos tienen, y cuando uno trae el tema de protección de datos, me encanta lo que tú dijiste de que las palabras construyen realidad, uno tiene que ver más allá que solamente el cumplimiento normativo, que uno lo encasilla en un aspecto y tomar en cuenta que la protección de datos personales hasta cierto punto es un subcapítulo de gobierno de datos. No, tiene una pata que es el subcapítulo de gobierno de datos. Yo recuerdo que casi me crucifica por ahí alguien en LinkedIn cuando puse eso. Yo lo creo así, estoy convencido de eso. Y eso permite que nosotros nos aliemos con otras áreas. Sí. En un caso específico que tuvimos nosotros en el sector del turismo, advertimos cómo teníamos en un flujo de interacción del usuario un consentimiento que generaba mucha fricción. Y jalando el hilo nos dimos cuenta que el problema que en realidad tenían era un tema de el gobierno del flujo de la información y de experiencia del cliente. Y entonces el proyecto que comenzó con, bueno, que Protección de Datos ponga ahí su aviso, empezó a mostrar, oye, estamos nosotros teniendo un mal manejo de información donde hay varios puntos de recogida de información de manera ineficiente y estamos generando fricciones en la experiencia del usuario. ¿Eso qué tiene que ver con venderle a la gente internamente que ese lenguaje sí entiende el negocio? Dice,
Nosotros tenemos que mejorar procesos y el delegado no es el que levanta procesos, es el área de procesos. Tenemos que mejorar el gobierno de datos. No es el delegado el que hace gobierno de datos, es un área especializada. O tenemos que mejorar algunos controles de ciberseguridad. Es esa articulación con el negocio real, con la organización real, por no hablar simplemente del sector privado, la que yo he visto y percibo que falta mucho en las propuestas académicas en general, habiendo yo tenido contacto con experiencias académicas en Chile, en Ecuador y en España, veo una visión muy jurídica y muy académica en lugar de una visión práctica de cómo funcionan las organizaciones. Y por eso yo cuando ya había hecho mi segundo magíster en Derecho, dije, no tiene sentido seguir estudiando Derecho, prefiero estudiar negocios, porque cuando comienzan a hablar los ingenieros de la TIC, de la VAN, de los procesos, es fundamental entender la lógica de que trabajan los tomadores de decisiones. Los directores de las empresas en Chile, no más del 5% son abogados. El resto son ingenieros civiles o son ingenieros comerciales de management. Entonces, ese es el desafío de que también el lenguaje construye la realidad. Tenemos que construir un lenguaje que sea mucho más cercano. Y ahí les recomiendo una lectura que a mí me voló la cabeza. Es un libro de Mustafa Suleiman. Mustafa Suleiman era el ex CEO de la empresa DeepMind, que ahora se llama Google Mind. Y esta empresa fue comprada por Google, más de 400 millones de dólares. Durante unos meses, Mustafa Suleiman se dedicó a escribir este libro que se llama La Ola que Viene. En ese libro relata precisamente cómo las empresas van a tener el desafío en los próximos 5 años de tener que replantearse la forma en que están trabajando, la forma en que capturan el dato, la forma en que explotan el dato, la forma con la cual gestionan, cuidan, protegen también ese dato. Porque hoy gran parte de las compañías que tomen decisiones bien elaboradas van a comenzar a implementar estrategias de inteligencia artificial. Y eso se viene más temprano que tarde y lo vamos a comenzar a ver. Y la inteligencia artificial va a recurrir a los principios de GDPR en materia de tratamiento de datos. Y ustedes lo tienen en su ley, como también lo tenemos en la nuestra, que en estos principios, particularmente el de calidad del dato, es un factor relevante. Y el DPO se puede transformar en un actor en que logro una calidad del dato mucho más cercana a lo óptimo, apoyándome en la ISO 8000, por ejemplo, de tal manera de poder generar una data de buena calidad y cuando llegue el minuto de instalar un área de inteligencia artificial o un proyecto de IA, voy a tener ya instalada una calidad de datos que me permitirá sacar con éxito ese proyecto. Pero Excelente. no es difícil, ¿ah? Para ir ya hacia ese tramo final que estaba ahí agendado una hora y media, porque nos extendemos, pero igual vamos a ir ya bajando. Tenemos acá el rango salarial del DPO en Ecuador en el sector privado. Bueno, depende del tamaño de la organización. Y respondiendo de nuestro lado, hemos visto, al menos desde el punto de vista de lo que está dispuesto a pagar hacia un externo, desde cuestiones raras de unos $500, que es irrisorio, hasta un apetito máximo en organizaciones que son multinacionales de unos $3,000 en cuanto a servicio externo, ¿no? Internamente depende mucho de la empresa, entonces sí varía el asunto. Acá nos preguntan también, ¿el DPO debe elaborar y actualizar el rato o solo supervisar la elaboración y actualización del mismo? La segunda, debe solo supervisar porque ya la superintendencia nos dijo que no debe hacer nada que sea protección de datos personales. Pero bueno, esa sería la respuesta. Acá nos ponen, es importante conocer que el DPO debe ir como nivel asesor, es decir, que debería ser considerado el nivel jerárquico superior en el JS y en función de ese nivel debería ir la remuneración del DPO en el sector público ecuatoriano. Bueno, ahí hay un aporte interesante de las bandas salariales, por eso yo ahí hice referencia a eso, que yo no soy experto en esta materia específica de contratación pública del servicio de servidores públicos de la LOCEP, que es en Ecuador. Dicho esto, bueno, vamos a proceder, porque no veo que tengan por ahí más preguntas. Bueno, agradecerte, Andrés, No, por este está. espacio tan chévere. Siempre que tenemos estos espacios con Andrés, porque con él trabajamos mucho, pero más operativamente, quedo yo muy emocionado de lo que es Chile, la verdad, y lo que es Latinoamérica también, porque hay muchas cosas increíbles en Latinoamérica. Tiene el programa de la UID la linda bendición de tener gente de toda Latinoamérica, bastante gente también de Brasil. Justamente yo voy a ir movido por la curiosidad a Brasil, a explorar, porque hay muchas cosas muy interesantes. Fíjense, quizá muchos de ustedes no sabían que Chile tiene todo este desarrollo y las cosas que nosotros como hermanos latinoamericanos